Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. En vista de que la semana pasada terminamos los estudios de sana y buena doctrina, este día vamos a iniciar otro tema. Vamos a estar hablando de la palabra de nuestro Dios, la Biblia, pero en base al por qué es tan especial a la Biblia. Nos vamos a meter de lleno en este nuevo tema de estudio de la Biblia y vamos a hacerlo precisamente a través de este nuevo tema. Y lo vamos a dividir en esta ocasión en dos partes. La primera parte que quiero tomar en cuenta es la importancia de la Biblia entre los libros del mundo. Hay una gran cantidad de libros escritos y ¿qué diferencia tenemos entre todos esos libros y la palabra de Dios? Evidentemente sí hay mucha diferencia y hay muchos datos interesantes a resaltar. Y a manera introductoria quiero tomar en cuenta algunos datos interesantes respecto a lo que es la palabra de nuestro Dios, lo que es la Biblia, lo que son las escrituras. Y bueno, debe haber sido el proyecto de publicación más raro de todos los tiempos. Bueno, esto lo digo por la manera en que la Biblia se fue desarrollando, conforme la Biblia se fue escribiendo. En este proceso de la inspiración de las escrituras, hubo datos interesantes que podría decirse que era difícil o imposible haber escrito la palabra de nuestro Dios. Consideremos las estadísticas originales de producción, válgame la expresión. En primer lugar, podemos decir que no hubo editor ni casa publicadora que asesorara a cerca de 50 autores independientes en lo que respecta a la palabra de nuestro Dios. Eran de estos 50 autores, eran de 20 oficios distintos. Otro dato que me gustaría mencionar es que vivieron en 10 países diferentes. Son datos que de alguna manera impactan. Ellos escribieron durante un lapso de 1600 años. Imagínense el tiempo en que la palabra de Dios, las escrituras se escribieron. Hubo un proceso de tiempo, un proceso de personalidades, datos muy interesantes a resaltar. Todo ese procedimiento que vino a lo largo de todo el tiempo en la que se estuvo escribiendo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Otro dato importante a resaltar es que fue escrito en 3 idiomas diferentes. Es decir, me dirijo a los idiomas originales de la Biblia. Los idiomas originales de la Biblia fueron 3 y los idiomas fueron el griego, el hebreo y el arameo. Fueron los 3 idiomas en los que se escribió. Otro dato importante es que en la actualidad se ha escrito en una gran cantidad de idiomas para poderse leer en diferentes países, en una gran cantidad de países en el mundo. Y es un dato importante, es un dato valioso, un dato especial de la palabra de Dios y cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia hasta que se pudo escribir todo el contenido de la palabra de Dios que tenemos hasta nuestros días. Este reparto incluye una cantidad de 2930 personajes. Y bueno, todos estos datos son interesantes y a resaltar para darle el valor que tiene la palabra de nuestro Dios, el por qué es tan especial la Biblia. La Biblia es el libro, llamémosle así, el libro más atacado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hubo un periodo en el que trataron de eliminar y desaparecer todas las Biblias, tratando de quemarlas, y no lo lograron. Y en la actualidad la Biblia es el libro más leído, más vendido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una vez terminada su compilación de toda la Biblia, llegamos a la conclusión de que contiene 1189 capítulos, contiene 31.173 versículos, vaya, tiene cientos de millones de palabras y también hay más de 3 millones de letras en toda la escritura, en toda la palabra de nuestro Dios. Entonces, este es una impresionantes detalles de contenido de la palabra de nuestro Dios. No lo perdamos de vista y no damos cuenta de esta importancia. Otro dato que me gustaría mencionar, la segunda parte de ese estudio, es la unidad de la Biblia. Este tomo toda la Biblia contiene una gran cantidad de temas. Ustedes lo pueden ver, hay diversidad de información en la palabra de Dios.
Y si nos damos cuenta, un predicador se puede pasar toda su vida predicando, incluso del mismo pasaje bíblico, y tener una enseñanza impresionante, amplia, en todo el sentido de la palabra. Una gran cantidad de temas podemos encontrar en la palabra de Dios, a diferencia de otros libros. Hay libros que solamente tienen un solo tema, o cosas así por el estilo. El producto general es la Biblia, y ese es algo formidable, el libro más especial de toda la historia de la humanidad. Y digo más especial porque, tomando en cuenta la Biblia, el título Biblia, para definirlo de una manera más clara, la Biblia significa sección de libros o biblioteca. Por lo tanto, no lo podemos considerar así literalmente como un libro, sino como su nombre lo dice, una biblioteca, una sección de libros. Y ese es otro dato importante y especial que tiene la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. Tiene una unidad sorprendente, a pesar de las grandes diferencias que hay entre sus autores, la diferencia que hay entre las culturas y las formas de expresión que tenía cada uno de ellos, que fueron los personajes inspirados por Dios para escribir las escrituras. Es evidente que es un libro, si le damos propiamente el término de libro, sobrenatural, que relata una sola historia. Habla de muchos temas, pero la historia y el enfoque es uno solo. Y el punto principal es la persona de Jesucristo. El personaje principal, el personaje más importante es la persona de Jesucristo. Y bueno, recalco que la última parte del último libro es la conclusión de lo que comenzó en el principio del primer libro. Lo que se inicia en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, tiene su cumplimiento definitivo en Apocalipsis, que es el último libro escrito en la palabra de nuestro Dios. Por poner algunos ejemplos, voy a poner 2 ejemplos para que entendamos un poco más lo que trato de decir en este momento. El primer ejemplo es el siguiente. Al principio del libro de Génesis, es decir, en Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra, y al final del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice que Él hará un cielo nuevo y tierra nueva. O sea, lo mismo que hizo al principio, pero nuevo, incluso yo creo que está mejor. El segundo ejemplo que quiero tomar en este caso es que el pecado apareció en Génesis capítulo 3, es decir, en el principio del primer libro que se menciona en la Biblia, pero será eliminado, o desaparecerá el pecado en Apocalipsis, o desaparece de alguna manera directa en el Apocalipsis capítulo 20, es decir, al final del último libro de la Biblia. Así que, hermanos, ese tema que estaremos iniciando a partir del día de hoy tiene muchos detalles importantes, datos impactantes y maravillosos que hace de este estudio algo muy especial en la Biblia. Y quiero terminar este estudio, este tipo de reflexión en la palabra de nuestro Dios, en que las Escrituras son una grande bendición para nosotros. Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de las Escrituras, Dios ha revelado todo lo que nosotros necesitamos conocer. Ya cuando estemos en su presencia, pues ya será otra cosa. Ya estaremos conociendo lo que Dios no quiso que conociéramos en nuestra vida terrenal. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, conoceremos todo lo demás. Conocemos, y a través de la palabra de Dios, todo lo que necesitamos conocer en estos tiempos que estamos viviendo. Y culmino con una cita bíblica que da detalles importantes de la instrucción de las Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, y con esto terminamos. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto es parte determinante en la palabra de nuestro Dios para hacer de nuestra vida, para hacer de nuestra persona lo mejor que podamos experimentar. Así que, hermanos, esto es el tema que estaremos iniciando. Será algo muy especial, algo muy significativo, y de momentos de emoción en emoción, porque estaremos hablando de la palabra de nuestro Dios, las Escrituras, la Biblia. Pues terminamos, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo.